Estoy feliz de estar con ustedes. La verdad que Dios ha sido bueno en permitir conocer a vuestros pastores, gente preciosa, gente linda, esta iglesia hermosa. Dios ha sido bueno. Tenemos un Dios bueno, un Dios que piensa lo mejor de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas lindas para nosotros? Dios tiene cosas buenas para tu vida. Tenemos que aprender a hablar bien. La palabra bendecir significa bien decir. Y la palabra maldecir significa mal decir, decir mal. Cuando estamos diciendo mal de nosotros mismos, estamos maldiciendo muchas veces nuestras propias vidas. Tenemos que aprender a hablar bien de nosotros porque Dios quiere que eso sea así en nuestras vidas. Pero no es fácil aprender a hablar bien de nosotros mismos. Yo mismo tuve que aprender a hablar bien de mí mismo porque cuando yo nací era tan feo, que la cigüeña vino 2 veces. Una para traerme y la otra para pedir disculpas. Yo nací tan feo, pero tan feo que el médico salió y le dijo a mis padres, ¿dónde está la cámara oculta? Me tiró al aire y dijo, si vuela es murciélago. Y después me tiró al agua y dijo, si nada es cocodrilo. Salió el médico y le dijo a mis padres, hicimos todo lo que pudimos, pero nació vivo. Bueno, ustedes se ríen, pero ¿saben lo difícil que fue eso? Sí, me pusieron en una incubadora con vidrios polarizados. Mi mamá no me quería, no me daba el pecho, me daba la espalda, porque me decía que solo me quería como un amigo. Una vez fuimos de camping y los lobos encendían la fogata para que yo no me acercara. Una vez fuimos de vacaciones a una ciudad y me perdí. Entonces me acerqué a la policía y le dije, ¿ustedes creen que puedo encontrar a mis padres? Cuando el policía me vio, dijo, y es difícil, hay muchos lugares donde pueden esconderse. Una vez tiré un boomerang y nunca más volvió. Bueno, hermano, levanta tu mano y decí conmigo, hoy declaro que soy lindo, que soy linda, que soy valioso, que estoy sano, que Dios tiene un propósito grande para mi vida, que todo lo que haga me va a salir bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estas palabras que acabas de decir, tenés que creerlas en tu corazón. Nosotros tenemos un Dios grande que piensa bien de nosotros y quiere lo mejor para tu vida. Dios está necesitando que nosotros creemos en nosotros mismos las circunstancias para que Él pueda bendecirnos. A Dios no le gusta que tengamos la estima baja. La autoestima es algo bueno, es algo que Dios ha diseñado para que vos pienses bien de ti mismo, para que podamos a partir de una seguridad conquistar el territorio que Dios quiere que nosotros tengamos. No es bíblico pensar mal de nosotros mismos. Te invito a, si tenés tu Biblia, que busques en Proverbio 18:20, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hace muchos años atrás, hace muchos miles de años atrás, el hombre más sabio del mundo escribía estas palabras que son poderosas, que ahora la psicología la ha descubierto y ha empezado a trabajar con ella, con estas palabras, como un pilar para cambiar la vida de la gente. Salomón escribía en Proverbios 18:20, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Es decir, que si te vas a llenar con lo que decís, más vale que empieces a decir cosas buenas de ti mismo. Si te vas a saciar con lo que hablas, es bueno que empieces a hablar cosas buenas. En mi país hay un doctor que se llama Juan Carlos Kuznetsov, es un hombre muy prestigioso, un hombre de más de 80 años, que todo el mundo lo respeta, que lo quieren, que lo conocen, es un muy buen médico. Y él contaba que cuando él era chiquito, así como los niños que veíamos acá, su papá le decía a Juan Carlos, ¿cómo quieres que te llamen cuando seas grande? ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Juan Carlos?
doctor, maestro, ingeniero, ¿cómo quieres que te llamen? Y él dice que esas palabras de su papá le enseñaron a pensar en su mañana, en su futuro, en el cual tenía que empezar a trabajar hoy. Él tenía que empezar a trabajar hoy en función de cómo él quería que lo llamen el día del mañana. Así que hoy cuando llegues a tu casa, como decía el pastor Alejandro, bendecí a tus hijos, bendecílos, declarale cosas buenas. Dice la Biblia que David oró cuando Salomón era un niño de apenas unos meses de vida. David le dijo, vendrán desde Saba, los reyes de Saba, a traerte sus riquezas. Y todos conocemos la historia que muchos años más tarde, la reina de Saba escuchó todas las cosas buenas que Dios había hecho con Salomón y vino hasta Salomón a conocerlo y le trajo sus riquezas porque Salomón tenía una palabra de su papá, el rey David, que se cumplió muchos años más tarde. Tenemos que acostumbrarnos a decir cosas buenas de nuestros hijos. Leía la historia de Nick, un hombre que era un buen hombre, un hombre que era un hombre trabajador, todo el mundo lo quería. Todo el mundo quería estar con él porque era bueno, pero Nick tenía un defecto. Nick era un hombre pesimista, un hombre que siempre ante una situación lo primero que pensaba era en lo malo. Vieron que hay gente que uno le dice, vamos a hacer un emprendimiento en la iglesia, y si no viene nadie, y le decís, bueno, pero vamos a hacerlo igual, sí, pero ¿y si sale mal? Siempre están pensando, y lo hacen con un corazón sincero, pero están pensando desde lo negativo, desde lo malo. Y así era Nick. Y Nick trabajaba en una empresa reparando vagones de tren. Entonces vinieron un día y le dijeron, Nick, vamos a celebrar el cumpleaños del capataz, así que hoy todos nos vamos a ir más temprano porque es el cumpleaños del capataz y tú estás invitado. Pero Nick dijo, no, yo voy a cumplir mi horario de trabajo y me voy a quedar trabajando. Y todo el mundo se fue, pero Nick se quedó cumpliendo su horario de trabajo porque todos los demás se fueron una hora antes. Entonces Nick entró en un vagón de esos vagones refrigerantes que tienen heladeras, y cuando entra al vagón la puerta se cierra detrás de él. Inmediatamente Nick se dio cuenta que estaba encerrado en el vagón y empezó a golpear y a patear la puerta tratando de abrirla con tanta fuerza que sus brazos y sus piernas quedaron ensangrentados. Y Nick gritó, pero ya no había nadie para escucharlo. Entonces Nick pensó y dijo, si no logro salir de aquí, probablemente moriré congelado, porque tal vez la temperatura de aquí adentro está por debajo del nivel de congelación. Eso es algo así como unos 14 grados Fahrenheit. Entonces empezó a sentir frío y Nick pensó que se iba a morir y dijo, voy a hacer algo útil. Si me voy a morir, que el mundo sepa lo que significa morir congelado. Entonces encontró un cartón y empezó a escribir con un carbón y dijo, me está dando tanto frío. Tengo el cuerpo entumecido. Si no logro salir de aquí, probablemente estas serán mis últimas palabras. Y efectivamente fueron sus últimas palabras, porque Nick se murió. Y al otro día, cuando vinieron y encontraron el cuerpo de Nick muerto, las autopsias determinaron que Nick se había muerto por congelamiento, se había muerto congelado. Pero lo interesante es que los peritos descubrieron que ese vagón refrigerante hacía más de 6 meses estaba roto y no funcionaban las heladeras. La temperatura adentro del vagón era de 61 o 62 grados Fahrenheit. Sin embargo, Nick se murió porque él pensaba que se iba a morir. Porque cada uno se llena de lo que dice y se sacia de lo que habla. Ese es un principio espiritual que está en la palabra. Cada uno se llena de lo que dice y se sacia de lo que habla. Y nosotros somos así. Nosotros sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios de poder. Cantábamos, un milagro de Dios vendrá,
pero a veces no lo creemos para nuestra vida. Al igual que Nick, creemos que nos vamos a morir congelados en la primera dificultad que viene a nuestra vida. Tenemos una fe a corto plazo, una fe pequeña. Le pedimos a Dios que Dios haga el milagro que estamos necesitando, pero si Dios no lo hace, dejamos de orar, dejamos de creerle a Dios. Y yo quiero decirte, hermano, que las cosas buenas en la vida cuestan las cosas buenas. Dios tardó 80 años en preparar a Moisés. 40 años lo tuvo a Moisés en las mejores universidades que existían en aquella época. Moisés era un hombre formado. Y 40 años después lo llevó al desierto y tuvo un trato probablemente personal con él. Y a los 80 años, Moisés fue llamado por Dios para cumplir el sueño de toda una nación. Quiero decirte, hermano, que no importa la edad que tenés, Dios te está preparando para cumplir un sueño grande y que tú seas parte de la transformación de esta sociedad. No importa los años que tengas, no importa la formación que tenés, Dios te está preparando para cumplir ese sueño grande que está en tu corazón. Yo siempre digo, entre unción y posición hay un proceso. Dios te bendice, te da una palabra, te cambia tu vida, pero al igual que David, que tenía la promesa de ser rey, volvemos a las ovejas, volvemos a cuidar las ovejas. Y tarda un tiempo en el que Dios va preparando nuestros corazones, nuestro carácter, hasta que podemos estar en la posición que Dios tiene para nuestras vidas y que le cumplamos el sueño a Dios de llevar el reino de Jesucristo a las naciones. Pero entre unción y posición hay un proceso donde Dios trabaja en tu corazón. Mi pastor dice que si el sueño crece más que el soñador, el sueño aplasta al soñador. ¿Cuánta gente viene a la iglesia quebrada, en problemas, y Dios los restaura, los sana, los prospera? Ahora tienen un trabajo, tienen un empleo, tienen un carro, tienen una casa bonita, pero ahora ya no tienen tiempo para seguir congregándose, porque el sueño creció tanto que aplasta al soñador. Por eso Dios a veces se tarda en traer una bendición sobre tu vida. No es que Dios no quiere traer ese milagro sobre tu vida, es que Dios está preparando tu corazón para que tu bendición no te aleje de Él. Porque muchas veces las bendiciones nos alejan de Él. Y yo siempre digo, Dios te ama mucho más a ti que a tu bendición. Si tu bendición te va a alejar de Él, es probable que Dios tarde más tiempo en dártela. Tenemos que tener corazones listos y preparados para recibir la bendición. Las cosas en la vida cuestan. Las cosas buenas en la vida cuestan, tardan tiempo en volverse buenas. Mi país es un país de buenos vinos. Yo siempre digo, el buen vino tarda tiempo en volverse bueno. Es como una buena comida. Una cosa es comprar una comida preparada, ponerla en el microondas y comer y es sabrosa. Pero qué distinto es una comida de esas que aprendiste en tu casa, en tu hogar, cuando eras niña, cuando eras niño, y la preparas durante 1 hora y media. Qué sabor diferente que tiene esa comida. Y esa comida es sabrosa, es rica, pero llevó tiempo prepararla. Así que tenemos que estar listos para que Dios trabaje en nuestro carácter. Ahora encima, con demasiada frecuencia, tratamos de ser algo que tal vez no tenemos que ser algo más de lo que necesitamos, ser algo que nos hace perder nuestra paz, tratar de impresionar a alguien a través de lo que tenemos. Y quiero decirte, hermano, que somos lo que Dios quiere que seamos. Tú estás en el lugar exacto que Dios quiere que estés. Y como punto de partida para lograr la transformación que Dios quiere en nuestras vidas, tenemos que contentarnos con lo que hoy somos. Tienes que ponerte contento, decir bien de la realidad que hoy te toca vivir.
Esto no es conformismo, no es conformarse a una realidad, es aprender a estar felices a pesar de las dificultades. La Biblia dice que tenemos que hacer sacrificios de alabanza en el medio de nuestra dificultad. Decimos, Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto, yo no sé por qué tengo que atravesar esto, pero igual alabo tu nombre, porque tú tienes el poder para cambiar esta realidad, a pesar de que la realidad se vuelve dura contra mí, me golpea, yo te alabo porque tú eres poderoso. Y ese sacrificio de alabanza cambia tu corazón. Ahora, una vez que nosotros podemos estar contentos con lo que somos, sí tenemos que tratar de ser lo mejor que podamos ser, llegar puntuales a nuestro trabajo, ser los primeros que nos pongamos a trabajar. Leía la historia de un hombre que trabajaba en una empresa y que por ser cristiano él siempre daba testimonios y los compañeros de fábrica se burlaban de él, se reían de él. Entonces él siempre con humildad se callaba y seguía dando testimonio de Jesucristo. Un día lo llama el dueño de la empresa, el dueño de la fábrica, y lo sienta y le dice, mire, yo he estado pensando que voy a dejar de trabajar en la fábrica. Y estuve pensando que le voy a dar la fábrica a alguien y se la quiero dar a usted. Entonces el hombre le contesta, pero yo no tengo dinero para comprársela. Y el dueño de la fábrica le dice, usted no me está entendiendo. Yo no le dije que se la quiero vender. Yo dije que se la quiero dar, se la quiero entregar para que usted sea el dueño. Cuando este hombre le contaba esto a su pastor, le decía, créame pastor, ahora la gente ya no se burla de mí. Tenemos que aprender a ser los mejores, porque tú no haces tu trabajo para la persona que te está viendo, Dios te está viendo. Dios está viendo la manera en que tratas a tu esposa, la manera que tratas a tus hijos. Dios te está viendo y aunque tal vez no se merezcan el buen trato, tú sigue tratándola bien, sigue haciendo lo mejor que puedes. Y tenemos que aprender a hablar bien de nuestras cosas, decir bien, bendecir nuestro país, nuestro trabajo. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir nuestros matrimonios, bendecir a la gente que nos rodea, bendecir el trabajo donde estás. Siempre cuento la historia de Eduardo. Eduardo es un hombre que vino a verme hace unos 16 años atrás. Era un hombre correcto, político. Hacía 40 años que estaba en el servicio sirviendo a la nación de Argentina y era un hombre honesto, contador de profesión. Y él era el encargado de controlar que todo lo que trabajaba en un hospital público, el Hospital Garrahan, un hospital muy prestigioso en Argentina. Entonces, este hombre controlaba todos los contratos que el hospital hacía y él descubría que habían cosas mal hechas para robar dinero. Entonces él bajaba los contratos y por bronca lo denigraron y lo pusieron en una piecita a trabajar con una computadora. Y ahí lo tenía Eduardo sentado, deprimido, hablándome de su triste situación. Y yo le dije, ¿y quién está contigo en esa oficina? Y Eduardo me dijo, bueno, conmigo está López. ¿Y qué sabes de López? Bueno, López es un obsesivo, nervioso, ansioso, no quiere trabajar mucho. Es bueno, pero es molesto. Yo hago trabajo si él quiere firmar mi trabajo como que él también lo hizo. ¿Y tú qué haces? Le digo, no, yo le digo que él haga su trabajo. Y le digo, no, salí, esto es mío. Yo le decía, trátalo bien a López, trátalo bien. Porque López era del partido político de Mauricio Macri, nuestro actual presidente. Y yo le dije hace 16 años atrás, Mauricio Macri no se va a presentar en las elecciones presidenciales, se va a presentar para competir por la alcaldía de la ciudad. Y es probable que lo gane. Y el hospital donde tú estás es mitad gobierno de la nación, mitad gobierno de la alcaldía de la ciudad. Cuando Macri gane, le digo, ¿quién tú crees que Macri va a poner al frente del hospital en lo que respecta al área de la ciudad? Bueno, hermanos, dicho y hecho, Macri no se presentó para presidente, tuvo 2 periodos como alcalde de la ciudad. ¿Y a quién creen que Macri puso como director del hospital? ¿A López? ¿Y a quién creen
que López puso como vicedirector del hospital a Eduardo, porque era un hombre que aprendió a tratarlo bien a pesar de que tal vez no se lo merecía. Mi pastor siempre dice que Dios esconde la bendición en el bolsillo de la gente. Esa bendición, ese milagro que tú estás necesitando, Dios lo ha puesto en el bolsillo de alguien y está esperando que tú aprendas a tratarlo con amor y con cariño para que te pueda soltar la bendición. Los que somos padres entendemos bien este principio. Si yo tengo $20 o $10 para darle a mi hijo y le digo, hijo, ven aquí, y mi hijo me contesta, ¿qué querés? Estoy ocupado, mirando el iPad. Bueno, mi hijo no, los otros hijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo le voy a dar los $10? No. Ahora, si yo le digo, hijo, ven aquí, y mi hijo viene y me da un abrazo y me dice, papi, te quiero mucho, tal vez le dé $20, porque estamos necesitados como papás de bendecir a nuestros hijos. Así sucede con Dios en nuestras vidas. Dios puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Él puede hacer que te encuentres en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Él puede hacer que tu vida cambie de una manera sobrenatural, de un momento para otro. Jesús dijo, si puedes creerlo, si tan solo puedes creerlo, al que cree, todo es posible. ¿Cuánto? Todo. No dice algo, algunas cosas. No dice todo es posible. Al que cree, todo es posible. Es palabra de Jesús. Ahora nosotros tenemos que aprender a hablar bien de las cosas que Dios ha puesto para que nosotros administremos. Hablar bien de nuestro matrimonio, hablar bien de nuestra familia, hablar bien de nuestra iglesia. Pero hablar bien también significa hablar sueños grandes. Hay que atreverse a hablar sueños grandes. Ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón es un sueño que Dios quiere que vos lo cumplas. Leía la historia del rey de Arabia Saudita que invitó a jugar al golf a un jugador profesional del golf de aquí de Estados Unidos. Entonces le mandó el avión privado del rey para que lo lleve hasta Arabia Saudita. El rey fue y se pasaron un fin de semana genial. ¿Tú te imaginas lo que significa que el rey te invite un fin de semana a su palacio a jugar al golf? Y ahí estuvieron jugando al golf y hablaron y se rieron y pasaron un tiempo maravilloso. Entonces cuando llegó el día de que el rey se vuelva, perdón, el jugador de golf se vuelva, el rey le dice al jugador, quiero hacerte un regalo para que te acuerdes el resto de tu vida del tiempo tan lindo que pasamos juntos. Y el jugador le dijo, no, mire, yo también la he pasado muy bien, no tienes que regalarme nada. Pero el rey, con autoridad de rey, le dijo, insisto, quiero hacerte un regalo para que cada vez que veas ese regalo, te acuerdes de este fin de semana que pasamos juntos. Entonces el jugador dijo, bueno, en ese caso, si insistes, quiero que me regales un palo de golf. Y el rey le dijo, trato hecho. Entonces se subió al avión para venir de vuelta a los Estados Unidos y el jugador empezó a pensar, ¿cómo será mi palo de golf? ¿Será un palo de golf con mis letras grabadas? No, eso es muy, muy sencillo. Seguramente el palo tendrá diamantes, piedras preciosas. No, bueno, esto lo hace cualquiera. Seguramente será un palo de oro con algunas piedras de diamante incrustadas, porque es el rey, tiene mucha plata. Entonces venía pensando, llega a los Estados Unidos y todas las semanas revisaba el correo. Y al cabo de un mes, un cartero llama a la puerta y se presenta con un sobre del rey de Arabia Saudita. Entonces el jugador empieza a mirar dónde está mi palo de golf. En un sobre no puede venir el palo de golf. Abre el sobre y se encuentra con una escritura de un campo de 700 hectáreas, de un campo de golf. Porque ustedes lo saben mejor que yo. En inglés la expresión
Golf club se puede usar tanto para palo de golf como para campo de golf. El rey, cuando le dijo golf club, él dijo, este hombre colecciona cosas interesantes. Campos de golf, ese es un hombre que me gusta y yo lo voy a honrar. Porque los reyes están acostumbrados a pensar en grande. El rey piensa diferente, piensa en grande. En Argentina tenemos hermanos en Cristo que tienen un carro que la puerta se cae, que la goma anda así, que, como lo decimos en Argentina, lo atan con alambre, pero atrás en la luneta, le decimos, ¿cómo se dice acá el vidrio de atrás? Le ponen una calcomanía que dice, no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Y yo digo, sacá esa calcomanía del auto o arreglá tu auto, ponelo bonito, porque no necesitas tener el mejor auto, pero que esté bonito. Porque si sos hijo del rey, tiene que estar bonito, limpio. Existe el jabón y el detergente, le decimos, lo limpias a tu auto, porque si somos hijos del rey, tenemos que honrar a nuestro rey. Nosotros somos hijos del rey de reyes y los reyes piensan diferente a cómo pensamos nosotros. Ellos piensan en grande. Dios piensa en grande para tu vida. Uno de los nombres de nuestro Dios es el Shaddai, que significa el Dios de más de lo suficiente. Ese es el nombre de nuestro Dios. Somos hijos del Shaddai. Hoy cuando llegues a tu casa, haz una oración a Dios. Dios, he entendido que eres el Dios de más de lo suficiente. Como dice su palabra, Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde. Esto significa hasta que sobre y hasta que abunde. El Salmo 37, versículo 19, dice, en tiempo de escasez tendrán abundancia. En tiempo de hambre serán saciados. Ese es el Dios que tenemos. Nosotros no le creemos al diario, nosotros no le creemos al político, los respetamos, los valoramos, pero nosotros creemos en que el que provee nuestras vidas es Dios y Él bendice tu familia. Él quiere matrimonios sanos, matrimonios que se amen, hijos que respeten a sus padres. Ese es el Dios en que nosotros confiamos. Dios cumple su propósito en nuestras vidas, aun cuando nosotros hayamos cerrado el camino. Y es tal vez cuando tú te has equivocado y le dices a Dios, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Es cuando Dios puede tomar tu situación y decir, ahora vamos a hacerlo a mi manera. Ahora vamos a hacerlo como yo quiero que lo hagamos. Y Dios empieza a transformar tu vida. Querido hermano, Dios piensa bien de tu familia, piensa bien de ti. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es fantástico. Dios dice que tiene planes buenos para nuestra vida, para darnos bienestar, un futuro, una esperanza. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos no son mis caminos. O sea que Dios tiene pensamientos diferentes a tus pensamientos, caminos diferentes a tus caminos. Dios tiene algo más elevado que lo que muchas veces nosotros pensamos. Pero el versículo que sigue no es tan conocido. Jeremías 29, 13 dice, entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué significa esto? Dios te dice, querido hermano, querida hermana, yo sé los pensamientos que tengo para ti.
Yo te quiero bendecir. Yo te quiero dar algo próspero. Yo te quiero dar una iglesia grande. Que toda tu ciudad doble sus rodillas ante el Señor de señores. Yo quiero abrirte las puertas de ese negocio para que seas un hombre próspero, con un negocio millonario. Yo lo quiero hacer. Y cuando nosotros entendemos que el plan de Dios para nuestra vida es mucho más grande, nosotros decimos, Dios, yo no lo puedo hacer. Y es ahí que doblamos nuestras rodillas y buscamos a Dios y le suplicamos, Señor, si yo tengo que hacer esto, como dijo Moisés, si tú no vienes conmigo, no me saques de esta tierra. Porque si tú no estás conmigo, ¿en qué voy a ser diferente a los demás pueblos de la tierra? ¿Para qué quieres éxito si Dios no está contigo? ¿Para qué quiero que Dios me ponga en los medios de comunicación como Dios me ha abierto las puertas de los medios de comunicación en Argentina si Dios no está conmigo? Si yo no hago una diferencia por el Espíritu de Dios en mi vida. Dios te hace entender que sus planes son más altos que los tuyos. Contaba en la reunión anterior que en este año, en febrero, vinimos aquí a Orlando y después en Miami hicimos un crucero. Y cuando volvimos a la Argentina, mi hijo tenía fiebre muy alta, una fiebre muy rara. Hace 3 años atrás, mi suegra se había muerto de una leucemia en un mes. Y estuvimos ahí viendo los parámetros de los análisis clínicos. Entonces mi hijo se hizo un análisis de sangre porque dijimos, hagámosle de rutina un análisis para ver si tiene algo. Cuando voy a buscar a retirar al sanatorio, al hospital, no estaban los análisis clínicos. Me senté y dije, bueno, tal vez lo extraviaron. Pero seguí esperando y seguían sin estar. Entonces me acerqué y dije, soy el papá de Matías, vengo a retirar los análisis. Entonces el hombre me dice, mire, algo no salió bien. Vamos a ver si es necesario repetirlo. Y me dio el sobre y me dijo, siéntese ahí, vamos a preguntarle a la doctora si es necesario repetirlo. ¿Y qué hace un papá cuando tiene los análisis de su hijo en sus manos? Lo abre y lo lee. Y yo empecé a leer y empecé a ver similitudes del análisis de mi hijo al análisis que daba mi suegra. Cuando me empecé a asustar. Cuando entro a hablar con la doctora mira los papeles y dice, ¿dónde está su hijo? Y yo le dije, mi hijo está descansando, tiene que traer a su hijo. Este niño tiene que estar internado. ¿Cómo internado? Sí, llame a su mujer y dígale que venga. Llamo a mi esposa, le digo, Matías tiene que estar internado. ¿Cómo internado? Y estaban buscando el diagnóstico de leucemia infantil y los médicos me decían, tranquilo papá, la leucemia en los niños tiene cura. Y yo había vivido con mi esposa y con mi familia hace 3 años atrás la muerte de mi suegra por ese mismo diagnóstico. Y lo internaron en hemoterapia y estaban buscando ese diagnóstico de nuestro único hijo. Entonces en ese mismo tiempo estábamos firmando la compra de un auto nuevo. Ese mismo día teníamos que ir a firmar. Entonces uno se quedó internado con Matías, el otro iba. Y yo cuando iba en mi carro hacia ese lugar, comencé a llorar. Y me sigo emocionando porque me acuerdo de ese momento. Y empecé a gritarle a Dios mientras manejaba. Decía, Dios, yo siempre dije que tú eres un Dios que sana. Yo ahora quiero ver la sanidad en mi hijo. Señor, siempre lo enseñé. Ahora lo quiero ver en la vida de mi hijo porque tú eres un Dios que sana. Y a pesar de esta dificultad, mi hijo no nació para morir a los 11 años. Mi hijo tiene planes más altos, planes más buenos. Señor, ahora que entiendo que mi hijo no nació para morirse en este tiempo, te suplico, Dios, que sanes a mi hijo. Y los diagnósticos empezaron a revertir, le hicieron por lo menos 3 estudios más. Y los estudios empezaron a cambiar de a poco a partir de esa oración. Y nuestro hijo se sanó para la gloria de Dios. Y si vas a aplaudir a Dios porque pensás que tenés un Dios que sana, aplaudí bien fuerte, porque ese es nuestro Dios. Un Dios que puede transformar tu realidad.
Un Dios que quiere darte lo mejor. Él tiene un pensamiento de bien y no de calamidad. Si tu hijo está apartado, si tu hijo está en la droga, plántate en la palabra. Tu palabra dice, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. No solo que seremos salvos, sino que todos mis hijos vendrán aquí a servirte, consagrados a ti. Hay que reclamar las palabras y las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque cuando entendemos el Dios que tenemos, entonces suplicamos y Dios, como dice su palabra, nos escucha y nos responde cuando lo buscamos de todo corazón. El Salmo 45:7, uno de mis versículos preferidos, dice: tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te ungió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Hebreos 1:9, el apóstol Pablo repite este mismo versículo, y la Biblia cuando repite algo es porque quiere dejarlo bien en claro. La Biblia dice: porque has amado la justicia y has odiado la maldad, tu Dios te unge con aceite de alegría y te exalta por encima de tus compañeros. Dios tiene hijos preferidos. Dios no bendice a la gente linda. Dios no bendice a la gente con dinero. Dice la palabra que porque amaste la justicia, porque te da bronca la maldad, te da bronca las cosas que el enemigo ha lastimado la vida de la gente. Por eso Dios te levanta, te da alegría, te unge con alegría. En el medio de tu dificultad tú sigues estando alegre y la gente dice: ¿cómo haces? Y tú le dices: yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí Dios te levanta por encima de tus compañeros para que, al igual que Moisés, la gente vea el brillo de Dios en tu vida y Dios pueda usarte como un ministro del mercado ahí en el lugar donde estás, para decirle a tu compañero de trabajo: Dios te ama, Dios tiene una vida linda para vos. Y te invito a que te pongas de pie, y a José, si nos puede acompañar un poquito con el teclado, y que recibas esto último de pie. Hace poco vino un pastor a la Argentina que con mi familia fuimos a verlo, y estaba en un estadio y él predicó algo que a mí me conmovió el corazón y yo te lo quiero compartir en esta mañana. Él predicaba sobre Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que Dios nos amó de tal manera. Yo quiero que te pongas en situación, cerrá tus ojos. Dios observa la humanidad y dice que los amó de tal manera que dijo: hay algo que hacer aquí. De tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo. Dice que nos amó de tal manera que envió a su Hijo, pero podría haber enviado un ángel. De tal manera amó Dios al mundo que podría no haber enviado a nadie. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y ese es el diseño de amor. Jesús dijo: ámense como yo los he amado. Y muchas veces en nuestras familias amamos de tal manera a nuestra esposa que ya no nos importa lo que dice. Amamos de tal manera a nuestro esposo que ya ni lo espero con la comida servida. Me voy a dormir antes. Y el diseño de Dios es que nos amemos. Y Jesús nos enseñó cómo. El Padre dio
todo. De tal manera nos amó Dios que dio todo. Y la pregunta es, ¿de qué manera amamos? Porque el amor es entrega. No podemos amar si no entregamos algo. No podemos amar sin dar. Amar es dar, incluso a las personas difíciles. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Pero Él nos enseñó cómo. Él amó a la gente que lo blasfemó, a sus amigos que lo traicionaron. Dice que Judas mojaba con él su comida en el plato. Era su amigo de confianza. Jesús nos enseñó cómo tenemos que amar. Y ese es el diseño de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Que volvamos a amarnos de tal manera como Dios nos ha amado. Y lo que más me impactó de este hombre que dijo, él dijo, ¿qué hubiera pasado si Jesús pecaba? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hecho hombre pecaba? Jesús hubiese tenido que morir. Porque Romanos 3:23 el apóstol Pablo menciona un principio de la creación y dice, la paga del pecado es muerte. Y yo quiero que te imagines esa escena en los cielos. Dios diciendo, amamos tanto a los seres humanos que alguien tiene que ir a morir. Y Jesús dijo, yo Señor, Dios papá, yo voy. Y Dios le dijo, ¿estás seguro? Mira que si cometes un error, vas a tener que morir. Y Jesús le dijo, sí, lo voy a hacer igual. Porque Jesús eligió dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Esa es la manera que Dios tiene de amarnos. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y esa es la manera que Dios quiere que volvamos a amar. Entregando lo más lindo, lo más preciado. Yo quiero que cierres tus ojos y que el Espíritu Santo ahora te muestre el área en tu vida donde hay que volver a amar. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque entendemos que tenemos un Dios grande. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y estás sentado en el trono. Y tu palabra dice que lo que sucede en el trono sucede aquí en la tierra. Y lo creemos, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos que somos herederos con Cristo del reino de los cielos. Y como herederos somos hijos, hijos del Rey. Y Señor, hoy nos comprometemos a vivir una vida como tus hijos. Bendiciendo nuestro trabajo, bendiciendo nuestras familias, bendiciendo a nuestros hijos. Y declaramos, Señor, que vamos a buscar para conocer tus planes y tus caminos y entender y a partir de ahí buscar tu rostro y tu presencia, Señor, para que juntos con tu Espíritu tú nos exaltes por encima de nuestros compañeros y nos puedas usar como una luz para este mundo. Como dice tu palabra, para traer luz a los cautivos y decirles a los que están presos, sean libres. Y en esta mañana, Señor, por el poder de tu Espíritu, decretamos que todos aquellos que están esclavos de la tristeza, del dolor, de una enfermedad, ahora en el nombre de Jesús quebramos esas cadenas y declaramos libres a tus hijos por el poder de tu sangre, por el poder de tu cruz. Señor, te bendigo.